macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy vamos a hablar con el doctor Daniel Feierstein. Daniel es licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es investigador principal de CONICET. Su especialidad es los estudios sobre genocidio. Trabaja en el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Le damos la bienvenida y le agradecemos su tiempo aquí en Macroscopio. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Nos gusta empezar el programa hablando de recorridos personales. ¿Por qué fue que te interesó la sociología? ¿Cómo te acercaste a la disciplina? Si hubo un momento en tu niñez, adolescencia, en donde estos temas empezaron a importarte. A ver, yo te diría que fue básicamente los últimos 2-3 años del secundario y vinculado a la militancia política. Así yo, cuando reviso, digamos, mis intereses, yo estaba mucho más cerca, tenía mucha facilidad y me gustaba mucho las físico-matemáticas, digamos, en toda la primaria, y después mi convicción era que me iba a dedicar a la música. Siempre hice hasta los 25, 26 años, mucha música, tenía grupos y demás. Y a finales de la dictadura, fines del 81, comienzos del 82, poquito después de entrar al secundario, empiezo a militar políticamente, y ahí hacia cuarto, quinto año, ya con el restablecimiento institucional, es que aparece la cuestión de que esa militancia pudiera nutrirse también de una capacidad de estudio, digamos, y de ahí la decisión de estudiar sociología, de la mano de que como que había entrado en crisis más el proyecto musical, y entonces me fui directo para ese lado. Pero te diría que fue una decisión más del último año de secundaria. Antes de eso yo venía más pensando o en la música o en cuestiones, sobre todo en la primaria, más de matemática y física. ¿Te formaste siempre en la educación pública, en sistema público, o fuiste a otro tipo de escuelas? No, siempre, que tiene que ver con nuestra generación también, ¿no? Que era muy raro. La percepción que teníamos allá de algunas escuelas inglesas de sectores muy aristocráticos era que el que iba a la privada era un burro, digamos, ¿no? O sea, en general la formación era en todo el sistema público, así que sí, primaria, secundaria, universidad fue siempre en el ámbito público. Bien. ¿Y hay profesionales en tu familia o sos el primero en acceder? Sí, no, hay, mi papá fue el primero, mi papá, mi tío, o sea, la generación de mis padres, mi papá arquitecto, también de la UBA, después mi mamá de más grande estudió musicoterapia, pero ya cuando yo ya era adolescente, ya más grande, pero sí de chico, mi papá y también el hermano, mi tío, que había estudiado ingeniería, fueron como los dos universitarios de la familia, una familia inmigrante, desastre, pero ya en la generación de mis padres ya accedieron a la educación pública universitaria. Bien. ¿Cómo fue que hiciste tu caminito hacia el CONICET, digamos? ¿Cómo en esa... obviamente cuando cursabas la carrera de grado, empezaste a ver la posibilidad de investigar, de que eso era una opción, de que existía, y cómo llegás hasta ser hoy desde hace un tiempo ya, investigador? Mira, fue un camino bastante accidentado, es interesante, y también tiene que ver con una cosa generacional, porque 15 años después fue bastante distinto, digamos, ¿no? Pero en el momento en que yo termino la carrera, la verdad que, como te decía, era una carrera que la pensaba más en relación a la militancia, que a nivel laboral no sentía que me había abierto muchas puertas, ni que eso fuera una chance, porque en los años 90, yo me recibí en el 92, 93. Claro, la nada misma. En esos años la carrera estaba absolutamente cerrada, claro. O sea, ingresaba casi nadie,
las becas eran casi inexistentes de doctorado y demás, y además un sistema muy manejado, o sea, eran muy pocos lugares y todos en general articulados con una lógica más nepotista, ¿no? De conocidos, con lo cual había prácticamente una imposibilidad de acceso al sistema, con lo cual me dediqué a la investigación porque me encantaba, porque me parecía que aportaba políticamente, al tiempo que trabajaba en cualquier otra cosa. Por un lado, dando clases, sobre todo en educación media, después muy temprano me tomaron también como ayudante de la cátedra de introducción a la sociología, todavía siendo estudiante en el CBC. Y entonces tenía como un plano más docente, y después había entrado en el 93 en el Centro de Estudios Sociales de la DAIA, ahí como investigador, pero dentro de un ámbito más de la institucionalidad judía, para investigar los documentos que se habían abierto en relación a la experiencia del nazismo. Uh-huh. Y entonces, bueno, ese proceso fue largo, fui construyendo cosas y demás, pero todo por fuera del sistema, y la verdad que con ISET fue difícil, porque yo sentía que tenía además de la obstrucción de los lugares, que eran muy pocos, cuando eso se va abriendo, había una lógica, tuve varios dictámenes cuando quise entrar, muy desfavorables, que yo asigno a que básicamente era una línea contraria a lo que primaba en relación a los estudios sobre memoria en ciencias sociales. Y creo que que en algún momento fue el 2008, fue cuando en ese pedido de ingreso, creo que fue en 2007, que después se efectiviza en el 2008, por lo que pude reconstruir después, me parece que hubo una discusión muy fuerte, y sobre todo creo que quien la sostuvo y se enfrentó a quienes conducían el campo en ese momento fue el Toto Schmuckler. Uh-huh. Y que como que dio una discusión que planteó, porque a nivel antecedente yo estaba muy por encima de la mayor parte de los postulantes, pero había como un desprecio permanente por mis líneas de trabajo, y sobre todo en relación a la conceptualización como genocidio y al tipo de análisis de esa conceptualización. Es muy interesante porque Schmuckler no coincidía conmigo, pero sí se ve que nos respetábamos mucho, y la verdad es que creo que dio una discusión muy fuerte, y ahí permitió mi ingreso a la carrera de concepto. Pues ya como que cambió, ya estando adentro fue como un salto, porque ya se venía dando un salto desde hace unos años internacional de la proyección de mis trabajos, y pues empezó a ser medio indiscutible, pero el momento de acceso fue difícil, realmente, pero muchos años haciendo cualquier otra cosa para vivir de cualquier otra cosa, y que sin embargo seguir investigando. Claro. Más desde un lugar militante, ¿no? Uh-huh. Comentabas recién que trabajabas en la DAIA y que tuviste acceso a material sobre el nazismo. ¿Ahí empezó el interés, o evidentemente ahí ya tenías un interés sobre el tema? No, empezó antes. Yo te diría que empezó, yo como que fui un tiempito parte tuve la dirección, no es que fui parte de los equipos de Inés Izaguirre, porque nunca terminé de incorporarme en la facultad en la carrera de sociología, pero sí trabajaba con su dirección, y muy tempranamente, mientras estaba terminando la carrera de grado, ya había muchas cuestiones que no me cerraban de las perspectivas dominantes sobre la experiencia del nazismo. Estamos hablando de las perspectivas dominantes en los años 80, digamos. Y entonces ya ahí a fines de los 80 ya elijo ese tema y me pongo a laburar con ese. Fue algunos de esos trabajos que yo ya empecé a publicar como artículos y demás, mientras laburaba de cualquier otra cosa, los que me permitieron acceder a esa posición de investigador de la DAIA, cuando el gobierno menemista abre los archivos. La DAIA tiene un centro de estudios sociales y empieza a finalmente recluta 4 investigadores de distintas disciplinas para trabajar con esos archivos, y ahí es donde me aceptan que me postulé y me convocan, y ahí estuve entre el 93 y el 2001 más o menos. Uh-huh. Y esto sigue, digamos, después vos te dedicás al tema en particular, ¿no? Al estudio del genocidio, de los genocidios, digamos. Había comenzado con la experiencia del nazismo. El primer libro que publico es del 97, que reúne muchos de esos artículos que
había publicado antes, que se llama 5 estudios sobre genocidio, y ahí yo ya estaba en vinculación, que bueno, yo ya tenía vinculación desde el fin de la dictadura con todo el movimiento de derechos humanos, y ahí lo que pasó, con muchos de esos artículos, incluso antes del 97, pero sobre todo a partir de ese año, 96, 97, 98, es que todo eso es como visto por sectores del movimiento de derechos humanos y sobre todo por los detenidos desaparecidos, por las asociaciones de detenidos desaparecidos, como que les resultaba de mucha utilidad para pensar la experiencia argentina y sobre todo en todo el proceso que se estaba dando de apertura de los procesos de juzgamiento en el exterior, ¿no? O sea, hay causas en muchos países, Italia, Francia, Suecia, Alemania, pero sobre todo la que va a cobrar mucha envergadura teórica va a ser la causa en España, y entonces a partir de eso como que se cruzó por los dos lados. Por un lado, el movimiento de derechos humanos, leyendo algunos de mis trabajos, yo tenía una relación militante con ellos, y la cuestión de decir, bueno, ¿por qué no pensar muchas de estas cuestiones en cómo se leerían para dar cuenta de la experiencia argentina? Y por otro lado, desde mi trabajo en Daya, la requisitoria del juez Garzón a la Daya de un informe sobre la situación de los judíos durante la última dictadura, durante el genocidio de la última dictadura, y ahí eso me lo piden a mí, porque era mi tema. Yo planteo a las instituciones de Daya que voy a tener una posición de plantear la calificación como genocidio, pero no por la experiencia de los judíos, sino por el conjunto de las víctimas de la dictadura, pensando que eso no iba a ser aceptado, porque lo que era dominante en la colectividad judía en todo el mundo era lo que se llamaba la visión de la uniqueness, que sigue teniendo cierta fuerza hoy, pero que era mucho más fuerte hace 30 años, que era esta idea de el genocidio nazi no se puede comparar con nada, el único genocidio es el que sufren los judíos. Y contra mi sospecha, el presidente en ese momento, que era Rogelio Sichowski, me plantea que no, que él estaba de acuerdo, iba a dar esa discusión, y que en todo caso no era mi problema que yo hiciera el informe que yo consideraba que tenía que hacer, ¿no? Y en este sentido, bueno, hacemos ese informe con los investigadores que me acompañaban en ese momento, y efectivamente, tal como lo entregué, es el informe que se entrega al juez Garzón y que va a ser utilizado en la sentencia de España, ¿no? Y entonces, bueno, eso terminó de afianzar los lazos con esto que veía tan útil y necesario sectores del movimiento de derechos humanos, ¿no? Todo estoy diciendo fines de los 90, ¿no? 98, 99, 97, 98, 99, esos años. Hacemos la primera pausa, Daniel, escuchamos un temita y retornamos. Macroscopio, ciencia y sociedad. Continuamos hablando con el doctor Daniel Feyerstein. Bueno, nos comentaba sus primeros pasos en la disciplina, en la formación, sus primeras investigaciones. ¿Qué aportaron los estudios sobre genocidio? Bueno, que aportan, ¿no? Porque aportan aún. Sí, muchas cosas. Básicamente es la idea de sacar al genocidio de la idea de la irracionalidad o de la espontaneidad, digamos, ¿no? Poder pensarlo, por un lado, como una práctica social, por otro lado, como una tecnología de poder, ¿no? Como que ese es el tremendo aporte en el sentido de nivel de comprensión, que es entender que algo que planteaba el creador del concepto de genocidio, que es Lemkin, que las muertes no son el objetivo del genocidio, sino que son la herramienta para otra cosa, que es la transformación de la identidad de una sociedad a través del terror, ¿no? Me parece que esto no es la primera imagen que uno tiene de un genocidio. La primera imagen que surge, que es muy hollywoodense, es esta idea de gente que está alterada, que es malvada, que está loca y que decide, vaya a saber por qué, matar a otro montón de gente, ¿no? Y poder salir de esa mirada tan banal y pensar en estos efectos políticos del terror, digamos, ¿no? Esta lógica de cómo el terror es una herramienta para transformar la identidad. Bueno, yo creo que es el gran aporte, que es un aporte teórico, pero es un aporte político también de los estudios sobre genocidio, porque implica, me lo decía un investigador mexicano una vez, un gran amigo, Andrés Barriga Marín, él me planteaba la idea de que vendría a ser algo así como desfetichizar el terror, digamos, ¿no? Como que así como tenemos una relación de
fetichismo con las mercancías, con los valores. También tenemos una relación de fetichismo con el terror, la dificultad para entender los efectos políticos e identitarios del terror, ¿no? Me parece que los estudios sobre genocidio justamente es como la herramienta más potente para desfetichizar esa mirada sobre el terror, ¿no? Para poder entender su funcionalidad, que es terrible en un sentido, pero absolutamente necesario, ¿no? Para incluso tratar de desarmar lo que el terror genera en cada uno de nosotros. En este sentido, en uno de tus libros, hablas del genocidio como un proceso. ¿Qué implica esta conceptualización, tanto para entenderlo como para investigarlo? Bueno, es parte de esto mismo, ¿no? Pensarlo como un proceso es pensarlo que no es una acción, que no es que ocurre un día, sino que empieza mucho antes de las muertes y termina mucho después. ¿Sí? Eso es la idea de pensar con proceso, o sea, que no, por un lado tiene como dos consecuencias fundamentales pensarlo como proceso, o las dos más importantes que ocurren, ¿no? La primera es que no puede jamás ser automático, que es un hecho que hay que ir construyendo en el tiempo. Esto es que no tenemos la habilidad, la disposición, la capacidad para asesinar, aniquilar a grandes contingentes de población de un día para el otro, que esto hay que irlo construyendo en el tiempo, y eso implica que si nosotros somos capaces de identificar los momentos previos, podemos actuar antes de que eso ocurra, tratando de desarmar algunas de esas técnicas que pueden conducir a un proceso genocida. Y por otro lado, que termina mucho después, tiene que ver con esto que decía, de que al no ser las muertes el objetivo fundamental, el genocidio sigue operando en cómo nos representamos lo que pasó. Esto es, si el objetivo es transformar nuestra identidad, transformar nuestras relaciones sociales, bueno, el exterminio, el terror son la herramienta, es probable que produzcan esa transformación, pero no alcanza con eso, requiere que la sociedad interprete esos hechos de determinadas maneras y no de otras, y esa es la disputa que se da en el último momento, en lo que he llamado la realización simbólica de los procesos genocidas, que es justamente esa disputa por cómo una sociedad va a construir su narración de ese genocidio que le ocurrió, incluso si lo va a llamar genocidio o no, cómo lo va a narrar, cómo lo va a concebir, qué lugar le va a dar al terror, cómo se va a poder apropiar de esa experiencia o no, a quién considera que le ocurrió, cómo construye esa noción de nosotros. Bueno, todos esos debates son parte del genocidio, no es que es algo que viene después del genocidio, es parte de la lógica del genocidio. Creo que esta es la potencia de entenderlo como proceso. En este proceso, ¿qué impacto tuvo el procesamiento a los responsables y perpetradores? Una palabra que utilizás vos y a la que adhiero completamente. Sí, yo diría que ha sido en muchos países un momento crucial, porque en las sociedades modernas, o diría por lo menos hasta este momento tan fuerte de crisis de los modelos de verdad, de los modelos de organización de relaciones sociales, desde el fin de la hegemonía religiosa y el comienzo de las repúblicas modernas, le hemos otorgado al derecho como un rol fundamental en esta posibilidad, por un lado, instituir un tercero, algo como de alguna manera una voz que sanciona esas representaciones colectivas, y podríamos decir que hace responsables a quienes llevaron a cabo los hechos, establece responsabilidades. Entonces, la posibilidad de que esto ocurra en relación al genocidio es como una herramienta, yo diría una de las más importantes en ese proceso de disputa con la realización simbólica de los genocidios, de disputa con los efectos del terror en la identidad, porque permite esto, ¿no? Construir una narración, una verdad colectiva, poner en el lugar que corresponde a los distintos actores de ese proceso genocida, quienes lo sufrieron, quienes lo perpetraron, ¿sí? Y asignar responsabilidades que a su vez no son todas iguales, ¿no? Y me parece que esto es un debate que en general no se ha saldado, pero que es importante, que es que, bueno,
hay una cantidad muy grande de gente que participa en los procesos genocidas, si no, no serían posibles. Obviamente. Todos son responsables, pero no son todos igualmente responsables, ¿no? No es lo mismo estar torturando gente en un sótano que llevarles la comida, que ser el que confeccionó las listas, que ser un periodista que cayó la información que le llegaba, o un juez que no presentó los habeas corpus, o un vecino que, muerto de miedo, no le abrió la puerta a un familiar o a ese vecino para poder esconderse cuando estaban persiguiendo. Y lo que digo, bueno, todos tienen parte de responsabilidad, pero no son iguales. O sea, no se pueden saldar de la misma manera. Entonces me parece que, bueno, la justicia tiene un rol central en ordenar todos esos elementos, ¿no? Tanto en lo que hace a la conceptualización como en lo que hace a la asignación de responsabilidades. En este proceso que mencionás y que se está dando, y que yo realmente lo vivo así también, será porque soy contemporánea del proceso de reorganización nacional y de todo lo que vino después, lo tengo todo muy presente. En algún momento este proceso trataba de o bien dar cuenta de las violencias de unos y las violencias de otros. Se habló de guerra sucia, se habló de teoría de los dos demonios. Eso, no lo de guerra sucia, pero sí la teoría de los dos demonios, cada tanto vuelve a instalarse, ¿no? ¿Cómo fue ese poner en situación, esa necesidad de dar cuenta de lo que había pasado, de tratar de darle alguna noción a los roles que habían jugado cada, entre comillas, bando, así planteado en la guerra sucia? ¿Cómo viene dándose eso? Bueno, todos esos debates están siempre presentes. Lo que pasa es que se va desplazando la hegemonía en esos debates. Digo, hay muy distintos marcos de representación en todo genocidio, cómo explicamos lo que nos pasó, digamos, ¿no? Y yo creo, y analicé en un libro que ya tiene unos años, ya como unos 7 años, que es Los dos demonios restaurados, que la particularidad argentina es que tuvimos lo que yo llamo un ciclo ascendente muy largo, ¿no? Y digo ciclo ascendente quiere decir como que las representaciones a lo largo de esos 30 años, más o menos, que va a durar ese ciclo ascendente, que sería desde el final de la dictadura, año 81, hasta el 2009, 2010, ese ciclo de unos 30 años ascendente implicaba que hubo distintas representaciones, pero como que cada una siempre iba logrando mayor capacidad de elaboración, iba logrando mayor precisión y claridad en relación a la lucha contra los objetivos genocidas, al intento de recomposición de la identidad de aquellos que fueron perseguidos, de aquellos que fueron aterrorizados, de aquellos que fueron aniquilados. Y esto va a sufrir una crisis muy profunda a partir de ese momento, una crisis que se empezó a incubar un poquito antes, pero que yo la veo eclosionar ahí, 2010, 11, 12, por ponerle algún año, y que va a empezar un ciclo descendente que, si bien no es tan largo, porque ese ciclo ascendente fue de 30 años, y acá estamos hablando un poco más de una década, sí se nota mucho que lo que ha pasado es esto: por un lado, la reemergencia de visiones que habían sido como marginalizadas, descartadas, bastante superadas, o la aparición de otras miradas que vuelven a poner, yo podría decir, los objetivos del genocidio sobre la mesa, ¿no? Entonces, desde la legitimación de la acción represiva hasta esto de pensar en clave de bandos, en clave de demonios, y que creo que, bueno, es todo un desafío, que es lo que trato de hacer en ese trabajo, en otros que he trabajado después, bueno, en un libro del año pasado, es El pasado, la batalla cultural también, que es necesario entender, bueno, qué problemas tuvieron esos discursos que se fueron construyendo en ese ciclo ascendente, cuáles fueron sus lagunas, sus puntos de contradicción en los que se montó esta ofensiva de los sectores más cercanos a los genocidas, de sectores negacionistas, como para poder revertir ese ciclo ascendente, ¿no? Creo que no hay manera de volver a plantear esa disputa por la memoria, esa disputa por los sentidos,
discutidos del pasado, sin encontrar, bueno, en qué puntos no pudimos avanzar, en qué puntos hubo lagunas o cuestiones o contradicciones muy fuertes que fueron explotadas por estos nuevos sectores, ¿no? Por estos nuevos discursos. Hacemos otra pausa, Daniel, y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Continuamos hablando con el doctor Daniel Feyerstein. Bueno, hablamos de genocidio, del proceso aquí en Argentina y cómo se viene dando la discusión sobre el tema en los últimos años. También hablas en tu libro La batalla cultural, ese que acabas de nombrar, el pasado en la batalla cultural, las disputas por el sentido de los genocidios. Hablas sobre el rol que jugó la nueva generación de activistas por los derechos humanos, tomando la posta de lo que venía pasando antes, ¿no? Básicamente la asociación Hijos. ¿Cómo lo analizás eso? ¿Qué importancia tuvo? Si eso le dio más aire, si logró instalar otra vez otro tipo de discusión siempre sobre el mismo tema. Sí, yo creo que sí, que justamente es lo que explica que el ciclo haya sido tan largo, ¿no? Que había una cantidad de construcciones que se habían logrado por la generación que vivió el genocidio desde el final de la dictadura, por eso decía, y 80, 81, 82, hacia mediados de los 90, y ahí emerge, o sea, es como un primer ciclo ascendente de unos 15 años, y ahí emerge como un segundo ciclo que va a estar muy motorizado, si bien articulado con mucha gente, sobre todo con los sobrevivientes, ¿no? Pero con mucha gente que había vivido la experiencia, va a cobrar un rol central la segunda generación. Yo diría, la agrupación Hijos expresa algo que es mucho más amplio que la propia agrupación, expresa a toda la generación de los hijos, ¿no? Más allá de que cobró mucha potencia en esos años 95, 96, 97, 98, o sea, toda la segunda mitad de los 90, cobró mucha potencia la organización, ¿no? O sea, que irrumpieran en la escena pública, los hijos de los desaparecidos, organizados, con una agrupación propia, con filiales en muchos lugares del país, que se iban encontrando, que por primera vez lograban empezar a elaborar cosas, a charlar entre ellos, a ver sus propias necesidades, sus propios desafíos, sus propias preguntas. Estamos hablando de una generación que en ese momento tenía 20 y poco, en general, una generación nacida ahí en los primeros 70 o en mediados de los 70. Y entonces me parece que eso le dio una potencia enorme, ¿no? Esa disputa por la memoria, porque claro, logró desarmar muchas de los mecanismos defensivos de la generación que había vivido los hechos, porque claro, los hijos no tenían esos problemas, tenían otros, digamos, ¿no? Y yo creo que los dos demonios había sido tan dominante en esos primeros 10 o 15 años porque le permitía a la generación que vivió los hechos distanciarse, ajenizar esos hechos al ponerlos como en cabeza de estos dos grupos construidos como demoníacos, ¿no? La izquierda armada por un lado, los militares por el otro. Y la generación de los hijos sale a irrumpir contra eso porque no tenía esa necesidad, porque no tenía que bloquear la pregunta por su rol, porque no había nada que cuestionar de su rol, en el sentido que no habían nacido o eran muy pequeños. Y entonces eso le da mucha potencia a la pregunta, que bueno, como que interpelan a la primera generación en relación a, bueno, ustedes qué rol jugaron, qué les ocurrió, qué les pasó a partir del terror, qué pudieron hacer con eso, ¿no? Como preguntas que en general la primera generación tenía muchas más bloqueadas. Y por eso me parece que sí, que tuvo un rol fundamental en esa potencia, sobre todo en esos segundos 15 años del ciclo ascendente, ¿no? Y creo que lo problemático, y por eso es lo que está en el foco hoy, es qué pasa con la tercera generación, ¿no? Que creo que hegemónicamente es la que, producto de muchas contradicciones de los discursos de los organismos en los últimos 15 o 20 años y de muchos problemas incluso de la experiencia kirchnerista, son quienes se sienten más cercanos a las interrogaciones de la nueva derecha o de lo que he llamado la versión recargada de los dos demonios, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con esa tercera generación, ¿no? Con los que hoy tienen entre 20 y 30 y pico años, ¿no?
Más allá de que hay algunas experiencias muy ricas, por un lado, bueno, el propio surgimiento de las agrupaciones de nietes, ¿no? que justamente expresan esa generación y que también han tenido como un surgimiento en todo el país, pero diría que en un contexto mucho más de mucho mayor retroceso, en un contexto donde no tiene el impacto que tuvo en su momento Hijos, y donde me parece que lo que permea más a esa generación es muchas preguntas montadas sobre contradicciones de los discursos oficiales, por lo menos de la década larga kirchnerista, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, me parece que hay otro fenómeno interesante que apareció hace menos de una década, aunque involucra más bien a la generación de los hijos, que ha sido esta experiencia de historia desobediente, uh-huh, que creo que también fue muy potente. Lo que pasa es que hay que ver qué impacto logra tener, ¿no? Pero que es esto de los hijos, sobre todo los hijos, más allá de que son muchos familiares, pero en la mayoría de los casos los hijos de genocidas que comienzan a organizarse para rechazar el legado de sus padres, para cuestionarlo, para interpelarlo, para preguntarse cosas como familia, digamos, ¿no? En el sentido, me parece que eso es una experiencia muy única en Argentina, que ha tenido una potencia enorme, bueno, como muchas de las otras, ¿no? Como el surgimiento de hijos, o como la organización de los ex-detenidos. Me parece que hay como una capacidad colectiva muy fuerte en la sociedad argentina que le da mucha potencia a todo ese proceso, más allá de que estemos en un momento descendente de ese ciclo, en un momento complicado. Eso, el momento complicado de hoy. Vos, bueno, por supuesto todo proceso tiene idas y venidas, ya los explicaste en estos dos bloques anteriores. ¿Crees que, por qué pensás o por qué caracterizás que se instala otra vez esta duda, este ruido de cosas que ya creíamos discutidas, saldadas? Si ha tenido que ver con este alejamiento generacional, de decir, bueno, esto pasó hace 40, 50 años, no es mi historia, si ha habido errores, entre comillas, de los propios organismos, de los partidos políticos tradicionales, si hubo así. Yo creo que es una mezcla, una mezcla de todo esto que estás planteando, digamos, ¿no? Me parece que lo más importante que podemos tomar y recuperar, lo que me parece más necesario, más potente, es poder observar cómo los propios errores habilitaron este nuevo escenario, ¿no? Hubo errores que yo considero muy graves en los últimos 20 años. Por un lado, uno fundamental, que es que en todo el ciclo ascendente la percepción de cómo se daban estas disputas era de abajo hacia arriba, esto desde las organizaciones barriales, desde las escuelas, desde cualquier lugar de reunión colectiva, como interpelando desde ahí esas memorias, esas historias, y además interpelándolas en función de las necesidades de cada generación, ¿no? Entonces hubo como dos problemas en ese sentido. Primero, que se perdió de vista la aparición de una nueva generación, o sea, se pensaba siempre de lo que lo vivieron y en todo caso desde los hijos, pero no se hizo lugar a qué pasaba con una tercera generación, que es la que está emergiendo ahora en la última década. Pero por otro lado también se perdió esta idea del abajo hacia arriba y se empezó a construir, sobre todo a partir de la asunción de muchas de estas cuestiones por parte de un gobierno nacional, en el caso, por eso digo, de la experiencia del kirchnerismo, se volcó muchísimo más energía en esa construcción de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué leyes o decretos sanciona? ¿Qué se pone en un manual de texto? ¿Qué se hace para capacitar a los docentes? Y en esa energía puesta ahí se abandonó ese trabajo por abajo, se le quitó mucha fuerza. Y por otro lado, creo que la segunda cuestión conectada con eso es que se partidizó ese discurso, digamos, ¿no? Como que algo que era una conquista del conjunto del pueblo argentino pasó a ser una especie de rama del kirchnerismo, y esto le recortó muchísimo su potencia, ¿no? Porque una cosa era si todos, o por lo menos la enorme mayoría de la sociedad argentina, considera
que es importante trabajar estos temas, es importante juzgarlos, que es importante ponerlos sobre la mesa, que es importante preguntarnos, que tenemos un montón de cosas a discutir alrededor de esto, que podemos escuchar voces diversas en esa discusión y la potencia que eso genera. Y otra cosa es que esto es una rama y un pedazo de la propuesta kirchnerista, que entonces a todo aquel que por otros motivos no les guste la propuesta kirchnerista, sea por su plan económico, sea por el impuesto a las ganancias, a los salarios, sea por la represión de determinadas luchas sociales, sea por derecha, podríamos decir, porque no le gusta, no sé, desde la implementación de planes sociales hasta el estilo de gobierno, de discurso de Cristina Fernández de Kirchner, cualquiera de esas cosas obligaba entonces a posicionarse también en relación a esto, digamos, ¿no? Porque si uno se aleja y le resulta extraño o negativo el kirchnerismo como experiencia política, entonces también lo traslada a la política de derechos humanos, porque fue construida como parte de lo mismo, ¿no? Además dejó afuera a mucha gente que había sido crucial en todo ese proceso de lucha y que no se había sentido identificada por el kirchnerismo por el motivo que fuere, ¿no? Sí. Pero por eso digo que podía ser por izquierda, podía ser por derecha, pero que no se sentía cerca de esa experiencia, pero sí de la otra, ¿no? Sí de toda esta lucha por los derechos humanos. Me parece que ahí hay incluso diría más responsabilidad de los organismos que del propio gobierno, ¿no? Porque es difícil pedirle a un gobierno que no intente sacar rédito de las acciones de gobierno que desarrolla. Entonces, bueno, si se logró esto, se logró esto otro, bueno, era absurdo que el gobierno no dijera qué bueno que lo logramos. Ahora, había un rol de los organismos, por un lado, en quebrar esa identificación, es decir, los organismos somos algo mucho más plural que el gobierno, además incluso en señalarle al gobierno, desde los organismos, decir, no, momento, esto no lo hiciste vos, digamos, ¿no? Esto es una conquista del pueblo argentino. Y eso no existió, más bien al contrario, de muchos organismos hubo una identificación muy directa con el gobierno y una reproducción de ese discurso. Yo lo resumo a veces en esta idea de gracias Néstor y Cristina, ¿no? Y en ese gracias Néstor y Cristina se oscurece el rol del pueblo argentino en esa conquista, ¿no? Que no fue un regalo de Néstor y Cristina, fue una lucha de más de 20 años, 25 años contra la impunidad, que logró derrotar cuestiones centrales de la estructura político y judicial argentina, y que no son regalo de nadie ni responsabilidad de uno solo, ¿no? Sino que implicó una cantidad enorme de organizaciones, de sujetos, de cuadros políticos, de disputas, ¿no? Entonces fue muy rico, muy potente, y quedó muy oscurecido, ¿no? en esta apropiación partidaria. Hacemos la última pausa ya, Daniel, y volvemos en unos minutos. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Continuamos hablando con el doctor Daniel Feyerstein para ya finalizar, lamentablemente, el programa. Tengo 10 millones de cosas para preguntarte, pero no va a ser posible. Sí, en principio, ¿cómo caracterizás este momento tan particular en que estamos viviendo? No solo con respecto a los derechos humanos, sino a toda el discurso, la violencia, cómo se están armando estas nuevas prácticas sociales, que son relativamente nuevas y otras no tanto. A ver, yo diría que estamos viviendo un momento muy oscuro, me parece, muy parte de esto que yo decía, un ciclo descendente, que me preguntaba bien, y es interesante remarcarlo, que no es solo en relación a la política de derechos humanos, que es muy general, y que tiene como 2 o 3 elementos distintos, ¿no? Por un lado hay un momento, un ciclo descendente internacional, hay un momento que uno ve que es bastante generalizado, porque uno ve experiencias similares en distintos países, entonces es como un momento del mundo de profunda crisis y decadencia de valores civilizacionales fundamentales, diría yo, ¿no? Y creo que hay que preguntarse en ese sentido, así como lo hacíamos para el campo de los derechos humanos, qué responsabilidad tienen las izquierdas o los progresismos en esta crisis y en este deterioro, ¿no? O sea, cómo hemos sido nosotros mismos los que derrumbamos valores fundamentales civilizatorios como
yo diría, la importancia del concepto de verdad, la importancia del concepto de bien, ¿no? Me parece que se ha caído en dos cuestiones muy graves, veo yo, y que le abrieron la puerta a esto que yo llamo neofascismos en todo el mundo. Por un lado, yo diría el relativismo exagerado, la deconstrucción sin límite, ¿no? Esta idea, conceptos que parece que son muy caros al progresismo y que sin embargo yo creo que han sido muy problemáticos, ¿no? Porque en esta idea de no existe verdad, le hemos abierto la puerta a las fake news, al terraplanismo, a los antivacunas, digamos, ¿no? Este discurso que no reconoce la importancia de la ciencia, de las conquistas históricas de la humanidad. Me parece que por ese lado ha sido muy grave cómo se generó un clima que ahora está jugando como de boomerang, ¿no? Se está volviendo en contra. Y por otro lado, en la misma línea, lo que yo llamo una mirada esencialista de las identidades, ¿no? Que ha sido siempre la mirada fascista, la mirada esencialista, que es como reducir el bien y el mal a la biología o a la historia, cosas que no son dinámicas, que no podemos cambiar, ¿no? Entonces esta idea tan esencialista de cierto feminismo radicalizado, de los estudios postcoloniales, ¿no? Esta idea de que el bien está en las mujeres, el mal en los hombres, el bien en los pueblos originarios, el mal en Occidente, el bien en cualquier tez oscura, el mal en la tez clara, digo, es casi un espejo de todo el racismo fascista de los siglos XIX y la primera mitad del XX, ahora expresarlo al revés, ¿no? Como que en lugar de entender que el bien y el mal no se distribuyen de manera esencial, como que construimos una especie de espejo de racismo invertido que ratificó ese esencialismo y entonces, bueno, se confronta con el otro espejo. Entonces es una lucha sin cuartel, una lucha a muerte entre los que tienen identidades biológicas o históricas distintas que no son conciliables ni son sometidas a complejidad porque se expresan en términos esenciales, ¿no? Entonces me parece que estos dos problemas tan graves explican de alguna manera, entre muchos otros elementos, ¿no? Quizás por ahí hay un tercero que es la caída de las utopías, ¿no? Que entonces nos llevan a que, bueno, que haya pasado algo muy grave, que es que los sectores que más sufren, los sectores más sumergidos, han abandonado su adhesión tanto a los movimientos más reformistas como a los más revolucionarios, entonces aquellos que buscaban transformar la realidad en una dirección de mayor justicia, y se encuentran hoy acompañando procesos que buscan irradiar lo peor de cada uno de nosotros, ¿no? Nuestras emociones más negativas, como generalizar el resentimiento, la envidia, el odio, y me parece que esto es producto de ese desencanto y producto de ese desmoronamiento incluso el desmoronamiento del propio progresismo de nuestras emociones más sociales, ¿no? Yo ahora estoy en el libro que estoy terminando, que es el fin de la trilogía sobre la elaboración del genocidio, justamente su título es Responsabilidades, y estoy tratando de recuperar esas emociones que hoy tienen mala prensa, ¿no? El pudor, la vergüenza, la culpa, ¿no? Que son los modos en que el otro tiene una presencia real en nosotros, porque si no, esas expresiones como la patria es el otro terminan siendo vacías y no dan cuenta de esas emociones que de pronto espacios como la autoayuda empezaron a tratar de destruir, ¿no? Esta idea de solo tengo que pensar en mí mismo, tengo que desprenderme de la culpa judeocristiana, porque la vergüenza es en realidad una forma de oprimirme, yo tengo que expresar todo aquello que me surge, ¿no? Me parece que todo esto, bueno, de pronto es lo que vemos en figuras como Trump y Milley, ¿sí? O sea, bueno, mirá a dónde lleva una persona que no tiene más pudor, que no tiene más vergüenza, que no tiene más culpa, que no tiene más responsabilidad, ¿no? Complejo y oscuro, como bien decís,
Me parece que nos tendremos que dar muchos momentos de reflexión, de volver a compartir en el espacio común, cualquiera sea el espacio. Me parece que hay una necesidad de compartir historias, de verse a los ojos, de escucharse, ¿no? Que eso lamentablemente no está muy obturado, no está pasando. Sí, totalmente, pero por eso digo que tenemos que poder recuperar esas emociones que digo, son tan fundantes, claro, que construyeron la civilización, digamos, ¿no? Y que son las que hoy se están desmoronando. Pero por eso digo que se están desmoronando con mucha ayuda del progresismo, más allá de que hoy el que mejor lo expresa es este neofascismo que va creciendo en todo el mundo, pero que le abrimos la puerta, ¿no? Me parece que para poder empezar a cerrársela otra vez, tenemos que recuperar esos valores que hoy tienen muy mala prensa, ¿no? O sea, que no es solo la solidaridad, la cooperación con el otro, sino es esta capacidad de la crítica de nosotros mismos, ¿no? Y que esa crítica estaba dada por esas emociones muy sociales, ¿no? Esto es, cuando algo nos avergüenza es porque la mirada del otro tiene importancia para nosotros, ¿no? Cuando ya nada nos avergüenza es porque vivimos en un mundo sin lazo, ¿no? Me parece que eso es lo que es importante poner sobre la mesa hoy, y no lo veo lo suficiente, ¿no? Yo creo que si se pretende enfrentar a esta irradiación del odio con una irradiación del odio del sentido inverso, vamos a ir a un mundo cada vez más oscuro, cada vez más horrible. Me quedo con eso entonces, pensemos en cerrar la puerta desde estos sentimientos tan básicos que resurjan, sobre todo porque bueno, el panorama que se plantea es muy triste, ¿no? Es muy triste y muy pobre en todo sentido de esa palabra. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Daniel, tu tiempo aquí en el programa y bueno, estamos en contacto. ¿Cómo no? Hasta luego. Hoy escuchamos en Macroscopio Río Ancho por Paco de Lucía y I Took to the Wind por King Crimson. Nos despedimos hasta el próximo lunes y queremos recordarles que a Macroscopio, además de Spotify, pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube por Macroscopio FM UNAM. Esperamos que lo escuchen y se suscriban a nuestro canal para darnos su apoyo. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.